Buenos días a todos a toda la audiencia. Buenos días porque estamos transmitiendo en la ciudad de Guatemala hoy miércoles 27 de mayo del año 2020. Y vamos a transmitir en línea el tema de hoy de este estudio bíblico. Los miércoles, como es nuestra costumbre y para los que por primera vez nos ven, desarrollamos un estudio bíblico un poquito más profundo que los mensajes de domingo. Así que les invito a permanecer con nosotros. El tema de hoy es su gracia. Estamos abordando en estos estudios de miércoles el Evangelio de Juan. Este es el estudio número 2 del Evangelio de Juan que estamos desarrollando. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 4, para comenzar desde ahí. Y dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿A qué vida se refiere Juan o las Escrituras? Obviamente es a la vida eterna, pues la vida eterna es lo único que es vida. Todas las demás formas de vida que conocemos nosotros en este universo, en este mundo, son temporales y son pasajeras. Así que la vida humana o la vida vegetal o animal no es más que un pálido reflejo de aquella verdadera vida. Y dice que en él estaba esa verdadera vida. Sigue diciendo la Escritura. Ahora nos vamos a la primera epístola de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1, para ampliar un poquito más el tema sobre la vida, qué clase de vida y qué cualidades tiene esa vida a que se refiere el versículo 4, que en él estaba la vida, en el verbo, en el memra, en el Señor Jesús. Entonces dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí hay una declaración espectacular, porque mire lo que dice. Repito la frase: lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso quiere decir que, contrario a lo que pudiera pensarse, la vida eterna, la vida de Dios que estamos hablando, no es algo intangible, no es algo etéreo, sin definición. Esos son conceptos que no tienen que ver con el concepto escritural de la vida. Pues sí, hay conceptos filosóficos y conceptos etéreos. Incluso los griegos consideraban que el universo se había originado a través de algunos elementos como el aire, el fuego, el agua, y posteriores sabios como Aristóteles crearon un sistema adicional, el éter, como algo intangible, porque no sabían de dónde se había originado la vida. Pero las Escrituras no nos dejan ignorantes sobre el origen de la vida y sobre la forma de la vida y sobre lo que es la vida. Entonces dice: palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, una vida que se puede palpar, que se puede tocar, una vida corpórea, como dijimos en el estudio anterior. En el principio, el origen de todas las cosas estaba el memra. El memra, que es una manifestación corpórea de Dios. Eso es lo que la teología de los sabios de Israel en el siglo I y antes del siglo I llegaron a concluir, y que está plasmada en la literatura de aquel tiempo, especialmente en los Targumim, o sea, en las traducciones de la Biblia hebrea, del Tanaj o de la Torá al arameo. Ellos, palparon, o ellos plasmaron en sus traducciones no solo una traducción en el idioma,
literalmente lo que decía en hebreo lo pusieron en arameo, sino que le pusieron la riqueza del avance de los sabios de la teología. Y en esa riqueza encontramos que la vida o el origen de todas las cosas era Dios en su corporeidad. Me explico y vamos a tratar más adelante de esto para que no pensemos equivocadamente cuando hablo del cuerpo de Dios. Sigue diciendo 1 Juan 1:2, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Es que todo lo que nosotros veamos de este lado, de nuestra experiencia, la experiencia que tenemos aquí, que no es el mundo de Dios, que no es el cielo de Dios, es algo pálido, es algo temporal, algo que se acaba, aunque dure 100 años, aunque algunas formas de vida pudieran tener 100 o un poquito más años. Entonces, al final es temporal, pero estamos hablando de algo que es eterno, de la vida eterna. Y entonces dice, pues la vida, esa vida eterna fue manifestada en la persona de Jesús, del Señor Jesús, y la hemos visto. Es decir, no solo la palparon, el tacto, también el sentido de la vista, y os anunciamos esa vida, la cual estaba con el Padre. El Padre, todo el conjunto de promesas, el conjunto de atributos de la deidad, el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ese es el mensaje de Juan. La vida que estaba con el Padre se manifestó en esta tierra, vino a esta tierra. Ese es el secreto que Juan capítulo 1 está develando, está mostrándonos. Y lo vamos a ver a lo largo de los estudios que haremos con detenimiento de este capítulo 1 del Evangelio de Juan. Muy bien, continuamos. Entonces, uno de los nombres literarios que recibe el Señor Jesús es entonces la vida. Hemos visto eso ya, que es llamado el verbo de vida. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 9, podemos leer lo siguiente para seguir reafirmando este principio. Porque en Él, en Jesús, ¿verdad? En el Señor Jesús, el verbo, el membrá, la corporeidad de Dios, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, pues era la manifestación corpórea de Dios. Corporalmente significa que la vida eterna hizo una contracción, hizo un tzimtzum sería la palabra hebrea, o una disminución de su honra hasta hacerse palpable. También podemos pensar que la vida, que es al mismo tiempo la luz, se puso una cortina, una segunda cortina, la primera cortina dejaba pasar un poquito de luz, la siguiente menos luz, pero todavía dejaba pasar, hasta que finalmente se puso muchas cortinas, una tienda, y esa tienda fue su cuerpo, que los escritores de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento nos dejan constancia. Esa vida pues se disminuyó, y no obstante que se puso cortinas, se puso una tienda, un velo, por así decirlo, no obstante eso, veamos lo que sucede con los seres celestiales del mundo de Dios, del mundo donde vive Dios. Ellos sí la reconocieron, porque tenían otra visión. Dice, Hebreos 1:6, y otra vez, el autor está citando varias escrituras respecto al Hijo, y aquí una escritura más que cita, y otra vez, cuando introduce al primogénito, es decir, al Señor Jesús, en el mundo, en el cosmos, en esta tierra, en este universo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. O sea, los ángeles le rindieron alabanza y adoración.
Y también vemos en el relato evangélico de Mateo, capítulo 4, versículo 11, cuando es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, cuando el poder de Dios lo lleva al desierto y el diablo se acerca para tentarlo. Entonces dice que acabada toda tentación no pudo tener más pruebas que ponerle, ni más tentaciones que ponerle. El diablo lo dejó y vinieron los ángeles y le servían. Su dignidad es reconocida por los ángeles. Entonces, en su corporeidad, el Señor Jesús nunca dejó de ser Dios. Esto es clave para nuestra fe, esto es clave para la redención, esto es clave para la salvación. El Señor tuvo una manifestación como vida eterna que era, se manifestó en un cuerpo que palparon, que vieron sus discípulos, que adoraron los ángeles, pero nunca, en ningún momento, dejó de ser el eterno Dios. Muy bien. Ahora aquí hay un pasaje espectacular. Es Deuteronomio 21, 23. Entonces Deuteronomio nos dice, Ki Kilalat Elohim Talui. Esta es una cita que más adelante hará Pablo en su epístola a la iglesia de Galacia, cuando les dice, Jesucristo nos redimió de estar desconectados de la ley de Dios. Y dice, ¿cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición, dice. Aquí hay dos palabras, maldición. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ahí la palabra maldición, la primera palabra es desconexión. O sea, nos redimió, nos recompró porque estábamos desconectados de la ley, divorciados de la ley de Dios, de la instrucción de Dios. Y luego dice, hecho por nosotros maldición, esa es otra palabra. Hecho por nosotros maldición, pero no es esta ya desconexión, sino que esta es kilalat. Y cita, porque escrito está, y cita, porque maldito es el que es colgado de un madero, dicen nuestras traducciones. Pero en Deuteronomio encontramos el versículo que dice, Kilalat Elohim Talui. Esta construcción podemos leerla porque disminuida la honra de Dios colgado. Eso es lo que dice. Aquí dice, esta es una preposición, ¿por qué? Este es el sustantivo disminuir o el verbo disminuir, pero está relacionado con la palabra, con el nombre Dios, disminuir el nombre, disminuida la honra de Dios, talui es colgado. Así fue como Él nos redimió. Al disminuir su honra, por eso es que se hizo hombre, por eso es que Él fue carne, por eso es que Él existió entre nosotros palpablemente, porque disminuyó su honra para poder reconectarnos con Dios, para poder darnos la vida eterna. De lo contrario, hubiera sido imposible. Entonces, vamos a ver ahora un compendio de nombres que describen ese secreto y ese misterio de la corporeidad de Dios. ¿Cómo fue que llegó a Él a ser corpóreo? Hay una buena cantidad de nombres que vamos a dilucidar. Uno de ellos, el primero de ellos es el Mashiach, el ungido, ¿verdad? El ungido, Mashiach quiere decir ungido, tiene artículo el Mashiach ungido, es una distinción, es un participio pasivo, el ungido. Su misión, pues había muchos ungidos, el sacerdote,
los reyes eran ungidos, pero el ungido, el capacitado para hacer la obra de redención fue el Señor Jesús. Y en eso Él es el Mesías, o en hebreo el Mashiach, o en hebreo con el artículo Ha-Mashiach. Reshit es otro nombre para el Señor Jesús, Reshit. Y Reshit significa, pues, el brote del trigo y de la cebada, y se refiere a el inicio de lo que llevará a la cosecha. Y esto es muy bonito, es muy, muy interesante, porque el Reshit, cuando ese brote estaba comenzando a darse, que no hay una palabra exactamente en español, podemos con esfuerzo decir que es un brote, pero es deja de ser caña y se convierte ya en el inicio del fruto. Ese fruto se estableció en Levítico 23:15, que fuera cortado un cuenco en la medida de un homer, de un recipiente, y se presentaba en el templo el siguiente sábado después de la fiesta de Pesaj. Y este Reshit nos habla del inicio de todo. Y este Reshit también es la palabra que está es la primera palabra de la Biblia. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que dice es Reshit, solamente que tiene una preposición antes, por eso con la preposición suena Be-Reshit, Be-Reshit. Y Be-Reshit, la preposición be antes de cualquier palabra significa de en, por, sobre o a causa. Entonces, tomando la acepción a causa, sería a causa del Reshit fueron creados los cielos y la tierra. Por eso es un nombre del Mesías, un nombre del Señor Jesús, porque a causa de Él fueron creados los cielos y la tierra. Y eso no nos debemos cansar de analizar y de pensar de qué estamos hablando, de qué nos está hablando la Escritura cuando habla de el Mesías o de el Reshit. Y es que estamos hablando de que toda la creación de los mundos, de las galaxias, fueron a causa del Señor Jesús. Porque Él habría de hacerse, y ahí está el tercer nombre, Meimra, el Meimra, o sea, la corporeidad de Dios. O sea, la palabra hecha carne, pero no hecha carne, sino manifestada en la vida en esta tierra. Él habría de tener esa vida eterna palpable para los discípulos, y por lo tanto tenía que haber un lugar donde Él se manifestara. Y Él no podía venir al caos que había aquí, porque antes que Él organizara los cielos y la tierra, lo que había era un caos, una oscuridad total, unas tinieblas espantosas. ¿De dónde vinieron las tinieblas? Pues no las creó Dios, sencillamente fue por la rebelión de la serpiente, del Satanás, que al ser despojado del cielo, desarraigado del cielo, pues lo que él, la naturaleza que él adquirió fue una naturaleza de oscuridad, ausencia de luz totalmente. Y entonces Dios quería restaurar esos escombros que la rebelión de Satanás habían ocasionado, y planea entonces restaurar y no dejar que la oscuridad llene parte de su creación. Y por eso viene y empieza a organizar, y lo primero que hace es que la luz exista, así como existe en el cielo, que existe en la tierra. Es lo primero que dice en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y a partir de ahí, entonces va organizando la luz, los soles, la tierra, las estrellas. Por eso podemos decir que a causa de el Reshit, el Señor Jesús, fueron organizados todo este cosmos, como le llamaban los griegos, toda esta existencia. Y Meimra,
que ese tercer nombre es el nombre ya del Dios que habría de habitar entre nosotros, que se podría palpar, o sea, la corporeidad de Dios. Bueno, también el otro nombre que tenemos para el Señor Jesús es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna. ¿Qué otros nombres tiene y le podemos atribuir? Ben Adam. Ese es el nombre que él se atribuyó, el Ben Adam o el Bar Enash. Esto es arameo y esto es hebreo. Ben Adam, el Hijo del Hombre. Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, y muchas veces lo vemos decir el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre lo tenemos que ver no en función del hijo genealógico de un ser humano, sino en función del dueño de todos los atributos de esta creación, de este mundo, porque es lo mismo decir el Hijo del Hombre, el Ben Adam o Bar Enash, como decir el reino de los cielos, ¿no? Que es otro de los nombres como se conoce él. También tenemos un nombre adicional que está un poco escondido y que no lo hemos apreciado tanto, y es Noga. Noga, que es la luz tenue, la luz que principia, que en el día se podría como decir que es el alba, o Shahar, el alba, Ha-Shahar. Esta luz tenue, cuando Jacob cruza el vado de Jaboc y Jaboc, se queda solo y pasa a su familia, y entonces un ser malvado se acerca a pelear con él y Jacob lo está venciendo, y este ser opositor que está peleando con el patriarca Jacob, hay un momento en que dice, déjame porque viene el alba. Entonces Jacob, ese pasaje de la lucha de Jacob nos señala, el alba es Shahar, Ha-Shahar, o el Noga, porque el alba fue lo que vino en auxilio de Jacob. Aquel ser en la oscuridad podía hacerle batalla a Jacob, aunque no lo pudo vencer, pero ya con el alba, que es una manifestación del Mesías, del dueño de esta creación, que está en el mundo, como dice más adelante en el Nuevo Testamento, y entonces solamente así este ser deja a Jacob y llega el Shahar, el alba, y le da la bendición y le cambia el nombre al patriarca. Sera es otro nombre para el Mesías, para el Señor Jesús. Es la Mesía, es la semilla, porque las promesas no fueron hechas a tus simientes, le dice Pablo en su teología, como pensando en muchas, sino a tu simiente en singular, o Sera, que es el ungido, que es el Mesías. Y luego tenemos el nombre Malhut Hashamayim o Ben Adam, como decía anteriormente, que el Ben Adam es el reino de los cielos, y aquí efectivamente tenemos ya la descripción Malhut Hashamayim, o sea, Malhut quiere decir reino, Hashamayim significa de los cielos, o Ben Adam, el Hijo del Hombre, el que posee los derechos del reino de los cielos, o el Hijo del Hombre. Ha-Malhut, Ha-Shamayim. ¿Qué otros nombres? Tenemos también Tzemach. Y Tzemach es cuando la semilla germina o es el brote. Esto sucede en la caña del trigo, ¿verdad? La semilla, primero es hierba, dice la parábola, es el Tzemach. La semilla pone en la tierra y luego brota la semillita. Ese es el Tzemach. Luego, cuando crece, se convierte en un jóter o en una vara. Y luego, cuando la vara crece y ya tiene la semilla, en este proceso, antes de llegar al Netzer, está el Reshit, es el primer brote ya del fruto, no el brote de la semilla para hacerse vara, sino el proceso en que va a empezar a salir lo que será el grano de trigo, de cebada, de centeno. Entonces, ese es el Reshit. Pero cuando la vara crece y se madura, como dice la parábola del sembrador, se pasa la hoz y entonces se corta, y la parábola habla de todo esto, habla del Señor. Cuando la vara crece y es cortada y luego renace como retoño, entonces
este es el momento en que se trae la cosecha, y todo eso está ligado con lo que sucede en los tiempos y en las citas del Señor. Y luego ese fruto se vuelve a sembrar y ahí viene de nuevo una nueva cosecha. Entonces cuando el Netzer crece y se vuelve un árbol gigante, ese es el Etz Haim, es el árbol de la vida. Y como decía, el árbol de la vida es el Señor Jesús, el árbol de la vida es su palabra, el árbol de la vida es lo que nos sustenta. Todos estos nombres nos hablan de los pasos que el Señor Jesús dio para venir a la tierra. En el proceso de la semilla, Él le dijo en los capítulos 13, 8 y 4 de los evangelios, de 13 de Mateo, 4 de Marcos y 8 de Lucas, les habla la parábola del sembrador. Y les dice, les cuenta del sembrador que sale a sembrar. Parte de la semilla cae junto al camino, junto a espinos, en tierra pedregosa y en tierra fértil. Entonces, les dice, no entendieron la parábola. Y sus discípulos vienen y le preguntan sobre la parábola. Y él les contesta, si no entienden esta parábola, no entenderán ninguna parábola, porque esta es la base del reino de los cielos. Y estaba hablando que la parábola del sembrador es algo que se refiere a él. Y son los pasos que él dio para venir a la tierra. A ver, que Dios me conceda la gracia para expresar esto que voy a expresar. Nosotros los seres humanos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y estaba escrito que ningún ser humano podía salvar a otro ser humano. Nadie puede redimir a otro. Entonces estábamos destinados a una separación eterna de Dios. Pero Dios había empezado a organizar esta parte del universo que no era el cielo, que se llama el no cielo, por decirlo así, que tiene nombres que se le pueden adjudicar como el mundo temporal, el mundo de la oscuridad, el mundo de la mortalidad, el mundo de la enfermedad, en fin. Y ese era nuestro mundo, y ese era nuestro destino. Nuestro destino era el caos, nuestro destino era el destino de Satanás, que fue el que se convirtió en el príncipe de este mundo al lograr que nuestros padres Adán y Eva le hicieran caso y decidieran seguirlo a él. Pero Dios nos amó tan grandemente que decidió venir a hacerse corpóreo, su corporeidad, dejarla en el cielo y tener disminución de su honra hasta hacerse visible a nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Pues nació de una mujer, Miriam, llamada y conocida en el mundo occidental como la Virgen María, o Miriam, su nombre en la Biblia es Miriam. Y entonces Miriam tiene una gran virtud porque ella supo aceptar el llamamiento de Dios. Sin conocer varón, ella aceptó ser el receptáculo para que la vida, para que esa semilla viniera. Esa semilla no necesitaba ser fecundada. No necesitaba de una célula humana, materna o paterna, para vivir, sino que ya venía fecundada de vida eterna, de santidad y de poder, venía fecundada. Y lo que hizo la Virgen fue prestar su vientre. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces ese cigoto, que es cuando ya el óvulo está engendrado, y ya han pasado 3 días de esa fertilización del óvulo, entonces en ese momento que la semilla, Dios, la palabra de Dios es la semilla, que ella recibe la semilla en su cuerpo, la vida eterna,
La corporeidad de Dios ingresa al cuerpo de la Virgen María, de Miriam. Y ahí ella lo tiene en su seno y lo da a luz como un ser humano, aparentemente, pero no era ser humano, pues en su nacimiento los ángeles de Dios fueron llamados a darle honra. Y en su edad adulta a servirlo, porque era la divinidad, Dios mismo habitando entre nosotros, solo que con una peculiaridad. Ahora él tenía un tercer elemento, él vino con dos elementos del cielo, carne y huesos. O sea, la corporeidad vino del cielo, es una corporeidad incorruptible, porque hay cuerpos incorruptibles, 1 Corintios 15 lo dice. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. La característica de los cuerpos celestiales es que son incorruptibles, inmortales, y la característica de los cuerpos terrenales es que son corruptibles, pecaminosos, y que son mortales. Entonces la inmortalidad se vistió de humanidad, pero la Virgen le dio la sangre de la humanidad. Y en esa sangre Él portó nuestros pecados. Y por eso fue necesario derramar la sangre. Que Él derramara esa sangre para poder llevar el precio o pagar el precio. Porque estaba escrito en la ley de Dios, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso se ve desde el principio, especialmente en los sacrificios levíticos, a partir del becerro de oro, cuando se instaura el sistema de sacrificios en los tres lugares, en el santuario, en la tienda del encuentro, en el desierto, en el templo de piedra de Salomón, en el templo de piedra de Zorobabel, casi 1200 años de sacrificios. Nos muestran la necesidad del derramamiento de sangre, pero estaban hablando del sacrificio perfecto, el sacrificio de Dios, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a eso vino Él, a derramar la sangre, después de llevarla durante como 30 años en su cuerpo, y después de vencer las tentaciones y después de vivir una vida de santidad, una vida extraordinariamente pulcra, sin pecado, entonces paga el precio derramando su sangre Él, y de esa manera nos compra para sí mismo. Entonces, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Otro de los nombres del Mesías es la luz de los hombres. Entonces, sigue el Evangelio diciendo, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Pues nosotros estamos acostumbrados a la luz del sol, ahora con la tecnología, la luz eléctrica y a otras clases de luz, láser, pero no se refiere a esa luz, se refiere a la luz de la vida, que es donde no hay corrupción, donde en lugar de haber odio hay amor, en lugar de haber rencor hay perdón, donde al sembrarse las cosas buenas vencen las cosas malas, donde vemos que la luz no puede ser vencida por las tinieblas, incluso la vela, que es una muestra muy bíblica de lo que es la luz, como está escrito en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la luz de la palabra es una lámpara. Pero también en Proverbios 20, 27 dice, lámpara del Señor es el espíritu, el neshama del hombre, es decir, aquel hombre que ya tiene un conocimiento de Jesús y de la obra redentora. Ese hombre tiene neshama, es decir, un poder del Espíritu Santo en forma de primicias, de anticipos, como una semillita. Y esa es lámpara de Dios. Y esa lámpara empieza a responder y empieza a manifestarse en nosotros. Entonces, en este mundo la materia opera en función de la luz. Un cuerpo que no refleje la luz se considera oscuro,
inerte y todos los cuerpos están compuestos de fotones, porque la luz es la clave de todo. Ahora, la luz del Espíritu, o sea, de la Neshama, del poder de Dios, es la que nos puede llevar a la victoria. Y por eso, para concluir esta parte del estudio, vamos a continuar a las 10 de la mañana de este 27 de mayo. Y claro, este estudio quedará disponible para el futuro, los que quieran verlo, pero sería bueno que vieran los dos, la parte 1 y la parte 2. Para concluir esta parte, quisiéramos hacer un alto aquí y hacer una reflexión para todos. Jesús es Dios entre nosotros, que vino con el propósito de comprar del despojo que teníamos, que estábamos vendidos a la oscuridad, vendidos a la enfermedad, a la muerte eterna. No había otra salida, nuestro destino era ese eternamente. Pero Él fue tan amoroso y tan capaz de disminuirse en su honra, que no le importó llegar a ser colgado del madero, que ese es el centro de la redención. En el momento que Él disminuye tanto su honra, que llega al madero, y ahí los gentiles, Pilato, los judíos, todos los hombres, no solamente una nación, todos los hombres, hacen que Él muera, porque todos necesitábamos de su muerte, y Él lo hace por amor. Él murió por ti, Él murió por mí, y eso no lo debemos despreciar ni desechar. No es una religión, Él es la vida. Él es la vida que nos puede, en los momentos más oscuros del alma o de las circunstancias que nos rodeen, Él puede darnos la luz para que nosotros resplandezcamos en la oscuridad. Ninguna cosa nos puede dañar. Ninguna oscuridad, ninguna enfermedad, ninguna malignidad en el mundo nos puede vencer. Estamos en sus manos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él vivimos. Sea que muramos, o sea que vivamos, de Él somos. Él es nuestro dueño. Pero no es un dueño déspota, es un dueño servicial que murió para darnos la vida. Querido amigo, querido hermano, no perdamos de vista por los ataques de la vida, los embates de la oscuridad, que su amor fue tan grande. Y como dice Romanos 8:32, que si no la ley de Dios, el Padre, el conjunto de la sabiduría divina, no escatimó que su representante máximo, que su esencia que se habría de hacer carne, se disminuyera tanto y sufriera tanto, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? Si ya el problema fue solucionado en la cruz del Calvario, cualquier problema, pues yo puedo mencionarlos o no mencionarlos, porque cada uno puede estar enfrentando algo diferente, pero ningún problema escapa a que ya fue solucionado. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni las carencias emocionales, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor tan grande, porque nos amaste a todos, Señor, a todos, que tú mismo te disminuiste en honra y viniste para ser colgado en un madero,
Y ahí pagaste el precio de nuestra muerte y nos compraste para ti, para darnos vida. Y hoy proclamamos la vida eterna. También la hemos palpado en tu gracia y en tu amor. Bríndanos, Señor, por favor, esa certeza. Y abre nuestros ojos, Señor, para que veamos la grandeza de tu amor que sobrepasa cualquier situación que pudiéramos enfrentar en nuestro mundo, en nuestra experiencia diaria. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, en el nombre de Jesús. Amén. Los espero en el estudio siguiente.